cuando mi hija golpeó su ultimátum sobre la mesa de la cocina como el mazo de un juez, diciendo que será mejor que empieces a respetar a mi marido o terminarás en la calle. Sentí que el último hilo de obligación se rompía dentro de mí, como una cuerda de guitarra demasiado estirada. Décadas de sacrificio, de dar en silencio y de amor no expresado, se derrumbaron en este único e impresionante momento de ingratitud. Sonreí, no con la sonrisa rota de un padre derrotado, sino con la sonrisa tranquila y cómplice de alguien a quien acaban de entregar la llave de su propia liberación. Gracias, cariño, dije, con la voz firme como el granito, por hacer esto mucho más fácil de lo que esperaba. 3 días después, cuando llegó la notificación de desalojo a su apartamento y los beneficios de desempleo de su marido se agotaron, mi teléfono empezó a sonar. Dejé que saltara al buzón de voz. Antes de continuar, por favor suscríbete para estar al día de nuestras últimas historias y siéntete libre de compartir tus pensamientos en los comentarios. El anillo de café en mi encimera de granito brillaba como una acusación bajo la luz de la mañana. Había pedido 3 veces esta semana, educadamente, pensé, que todos usaran posavasos. Una cosa pequeña, una petición razonable en tu propia casa. Rodrigo entró en la cocina alrededor del mediodía, todavía con la camiseta arrugada de ayer, con el pelo apuntando en direcciones que desafiaban la física. Agarró mi taza favorita, la que Valeria me había regalado por el Día del Padre hace 5 años, y se sirvió café sin decir una palabra. «Buenos días», dije, viéndolo poner la taza caliente directamente sobre el granito de nuevo. Gruñó algo que podría haber sido un saludo, con los ojos ya pegados a la pantalla de su teléfono. Sonidos de videojuegos salían del dispositivo, alguna tontería de batalla real que aparentemente se había convertido en su ocupación a tiempo completo desde el despido temporal hace 4 meses. «Hay posavasos justo ahí», dije, señalando hacia los discos de cerámica que había arreglado ordenadamente junto a la cafetera. Rodrigo levantó la vista lentamente, su expresión cambiando de indiferencia aburrida a algo más frío. «¿Hablas en serio? ¿Me estás microgestionando la rutina del café ahora mismo?» La palabra microgestionando me sentó mal. Yo había construido esta cocina con mis propias manos, elegido cada accesorio, pagado cada mejora. Pedir a alguien que usara un posavasos no era microgestionar, era respeto básico. «Solo te estoy pidiendo que protejas la encimera», dije, manteniendo mi voz nivelada. «No es irrazonable». «¿Sabes qué es irrazonable?» Rodrigo se enderezó, y pude verlo calentarse para cualquier argumento que hubiera estado ensayando. Vivir en una casa donde no puedes relajarte porque siempre hay alguien mirando, siempre criticando, siempre encontrando problemas con todo lo que haces. La acusación dolió porque era muy contradictoria. Él era el que estaba tumbado en mis muebles durante 12 horas al día, comiendo mi comida, usando mis servicios públicos, sin contribuir nada mientras yo caminaba con pies de plomo para evitar las explosiones diarias que se habían convertido en rutina. «No estoy criticando», dije. «Estoy pidiendo una consideración básica». «¿Consideración básica?» La voz de Rodrigo se elevó. «¿Como la consideración básica de no hacer sentir al marido de tu hija como un criminal en su propia casa?» Su propia casa. Ahí estaba de nuevo, esa asunción casual de propiedad que se había estado infiltrando en sus conversaciones, como si 6 meses de alojamiento y comida gratis hubieran transferido de alguna manera la escritura. «Esta no es tu casa, Rodrigo», dije en voz baja. «Es mía, y estoy pidiendo, maldita sea». Golpeó la taza hacia abajo, salpicando café por todo el granito. «Ahí está, la verdad finalmente sale a la luz. Esta es mi casa, estas son mis reglas, y será mejor que recuerdes que solo eres un invitado. ¿Es eso?» Sentí mi mandíbula apretarse. «Eso no es lo que dije». «Es exactamente lo que dijiste. ¿Y sabes qué? Estoy cansado de fingir que esta mierda pasivo-agresiva es normal. No soportas que Valeria me eligiera a mí.
No puedes soportar que ella tenga una vida que ya no gira en torno a ti. Las palabras golpearon como golpes físicos, no porque fueran ciertas, sino por lo completamente equivocadas que eran. Yo lo había recibido en esta familia, en esta casa. Me había mordido la lengua durante meses, viendo cómo trataba a mi hija como a una asistente personal, mientras no contribuía nada a su vida compartida. Eso no es. Empecé. ¿Papá? La voz de Valeria cortó a través de la cocina como una cuchilla. Estaba de pie en la puerta, con el pelo todavía desordenado por el sueño, pero sus ojos estaban alerta, escaneando la escena con la precisión de alguien que había escuchado voces alzadas y venía a investigar. El alivio me inundó. Finalmente, alguien razonable. Alguien que me conocía lo suficiente como para ver a través de la manipulación de Rodrigo. Tu marido parece pensar que pedir posavasos es un ataque a su carácter, dije, intentando una sonrisa. Pero Valeria no me miraba con comprensión. Miraba a Rodrigo con preocupación, con el ceño fruncido de la manera que siempre lo hacía cuando pensaba que alguien estaba siendo tratado injustamente. ¿Qué pasó?, preguntó, moviéndose para pararse junto a Rodrigo, su mano encontrando el brazo de él en un gesto de apoyo automático que hizo que mi pecho se apretara. Tu papá está teniendo otro episodio, dijo Rodrigo, con la voz repentinamente cansada, como si fuera la víctima sufrida de meses de abuso. Entonces, no puedo tomar café sin recibir un sermón sobre respeto y daños a la propiedad. Episodio. Como si estuviera teniendo algún tipo de crisis nerviosa por pedirle a alguien que usara un posavasos en mi propia cocina. Los ojos de Valeria se dirigieron a mí y vi algo que me heló la sangre. No confusión o curiosidad, sino decepción. Como si ya hubiera decidido quién tenía la culpa antes de escuchar mi versión. Papá, dijo Valeria, su voz llevando ese tono paciente generalmente reservado para manejar niños difíciles. Hemos hablado de esto. No puedes seguir buscando peleas por cada pequeña cosa. Cada pequeña cosa. Como pedirle a alguien que use un posavasos. Como esperar cortesía básica en mi propia casa. No estoy buscando peleas, dije cuidadosamente. Le pedí que usara un posavasos. Eso no es irrazonable. Pero es como lo pides, continuó ella, moviéndose completamente hacia la cocina ahora. Posicionándose entre Rodrigo y yo como un árbitro. Es el tono, la actitud, lo hace sentir no bienvenido. La ironía habría sido graciosa si no fuera tan dolorosa. Yo lo estaba haciendo sentir no bienvenido en mi casa, mientras él no contribuía nada. No respetaba nada, y trataba el lugar como su hotel personal. ¿Valeria? Creo que estás malinterpretando. No, papá. Entiendo perfectamente. Su voz se estaba elevando ahora, tomando ese filo que había estado escuchando más a menudo últimamente. No puedes aceptar que estoy casada, que elegí a alguien, que mi vida ya no gira en torno a hacerte feliz. Las palabras aterrizaron entre nosotros como una granada sin el seguro. Sentí mi mandíbula relajarse por primera vez en meses, no con derrota, sino con algo que se sentía sospechosamente como alivio. De eso no se trata esto, dije. ¿No es así? Rodrigo habló, su voz llevando una nota de rectitud herida que hizo que mis dientes se apretaran. Cada día es algo nuevo. La forma en que cargo el lavavajillas, dónde estaciono mi coche, cuánto tiempo paso buscando trabajo. Nada de lo que hago es lo suficientemente bueno para el gran hombre que construyó esta casa con sus propias manos. Construyó esta casa con sus propias manos. Lo dijo como si fuera algo de lo que avergonzarse, como si décadas de trabajo duro y sacrificio fueran de alguna manera pretenciosos. Nunca dije, no tienes que decirlo. Valeria interrumpió, sus ojos destellando con una ira que parecía tremendamente desproporcionada para pedirle a alguien que usara un posavasos. Está en cada mirada, en cada comentario, cada vez que lo haces sentir que no es lo suficientemente bueno para tu preciosa hija. La miré fijamente, a esta mujer que solía ser mi niña pequeña,
y sentí que algo fundamental cambiaba dentro de mí. Ella no estaba defendiendo a su marido de un trato irrazonable. Me estaba atacando por existir en mi propio espacio. Así que así es como va a ser, dijo ella, cruzando los brazos en un gesto que recordaba de sus años de adolescencia. Será mejor que empieces a respetar a mi marido o terminarás en la calle. Las palabras quedaron en el aire como una bofetada. Terminarás en la calle, en mi propia casa. Después de 40 años de pagos de hipoteca, de mantener cada accesorio, de trabajar turnos extra para permitir las renovaciones que hicieron este lugar hermoso. Sentí que algo se rompía dentro de mí, no quebrarse, sino encajar en su lugar, como una pieza de rompecabezas que finalmente encuentra donde pertenece. Sonreí. No la sonrisa rota de un padre derrotado, sino algo completamente diferente. Algo que hizo que Valeria diera un pequeño paso atrás y que los sonidos del juego de Rodrigo se detuvieran repentinamente. Gracias, cariño, dije, mi voz llevando una calma que me sorprendió incluso a mí, por hacer esto mucho más fácil de lo que esperaba. El silencio que siguió se sintió diferente a la tranquilidad habitual después de una discusión. Esta no era la tensa secuela de otra disputa familiar. Este era el momento en que la presión del aire cambia antes de una tormenta, cuando los animales se callan y el cielo adquiere un color antinatural. La cara de Valeria pasó por la confusión, luego la irritación, luego algo que podría haber sido el primer parpadeo de incertidumbre. ¿Qué se supone que significa eso? Caminé hacia la encimera de la cocina y recogí la taza de Rodrigo, que todavía goteaba café sobre mi granito, y la coloqué cuidadosamente en el lavavajillas. El suave clic de la cerámica contra el metal pareció antinaturalmente fuerte en la repentina quietud. ¿Significa?, dije, cerrando el lavavajillas con deliberada precisión, que me acaban de dar algo que no sabía que necesitaba. Rodrigo finalmente levantó la vista de su teléfono, su bravuconería anterior parpadeando como una vela en el viento. ¿Qué se supone que significa eso? Abrí el gabinete sobre la cafetera y saqué una pequeña caja de cartón que había estado guardando durante meses, los cartuchos de repuesto para el costoso sistema de filtro de agua que había instalado el año pasado. El sistema que había añadido $40 a mi factura mensual de comestibles, pero hacía que el café supiera mejor. Hacía que todo supiera mejor en realidad. Permiso, dije simplemente, y comencé a quitar los cartuchos uno por uno, colocándolos en la encimera con precisión metódica. ¿Permiso para qué? La voz de Valeria había perdido su fuego anterior, reemplazada por algo que sonaba casi como curiosidad. Sostuve uno de los cartuchos a la luz, examinándolo como si fuera algo precioso. Permiso para dejar de fingir que algo de esto ha estado funcionando. La siguiente parte sucedió en cámara lenta, al menos en mi memoria. Caminé hacia la costosa cafetera, la que había comprado después de jubilarme para darme un capricho, la que molía granos frescos para cada taza, y la desenchufé. No dramáticamente, no con enojo, simplemente la desenchufé. «¿Papá? ¿Qué estás haciendo?», preguntó Valeria, pero no se movió para detenerme. Levanté la máquina con sus varios kilos de ingeniería italiana y la llevé a la puerta del garaje. «Aprendiendo algo sobre mí mismo», dije, y la dejé suavemente en el pasillo. El teléfono de Rodrigo se había quedado completamente en silencio. Me miraba como si me hubiera brotado una segunda cabeza. Regresé por los cartuchos de filtro de agua. Luego, los costosos granos de café orgánico que había estado comprando en esa pequeña tienda del centro. Luego, los posavasos de cerámica, los 12, los que le había pedido que usara exactamente 4 veces en 6 meses. «Está siendo dramático», dijo Valeria, pero su voz se había vuelto pequeña. «¿No?», dije, llevando lo último de los suministros de café hacia el garaje. «Dramático sería tirar esto a la basura. Solo estoy reorganizando». La belleza del momento no estaba en lo que estaba quitando. Estaba en lo que elegía no explicar. Podía verlos a ambos tratando de decodificar mis acciones, buscando el patrón, la amenaza, la demanda de disculpa.
Pero no había ninguna. Simplemente estaba quitando las cosas que se habían convertido en fuentes de conflicto, eliminando las oportunidades para negociaciones diarias sobre respeto y consideración. ¿A dónde vas con todo eso?, preguntó Rodrigo, y por primera vez desde que se mudaron, su voz tenía algo que podría haber sido una preocupación genuina. Me detuve en la puerta del garaje, con los brazos llenos de artículos relacionados con el café, que de alguna manera se habían convertido en símbolos de una batalla que estaba cansado de pelear. A algún lugar donde serán apreciados, dije. La señora Pineda, la vecina de al lado, mencionó que su cafetera murió la semana pasada. Creo que ella disfrutará esto. Los dejé parados en la cocina, rodeados por la repentina ausencia de cosas que nunca habían valorado, pero que de alguna manera habían asumido que siempre estarían allí. A través de la ventana, podía ver a la señora Pineda cuidando sus rosas, probablemente preguntándose por qué su vecino se acercaba con un brazo lleno de equipo de café, y la primera sonrisa genuina que había visto de él en meses. Detrás de mí, escuché la voz de Valeria. ¿Qué prueba esto? No me di la vuelta. Que algunos problemas se resuelven solos, respondí. Una vez que dejas de intentar arreglarlos. La expresión en la cara de la señora Pineda cuando expliqué que tenía un equipo de café que ya no estaba usando, valió cada desayuno incómodo que había soportado viendo a Rodrigo ignorar mis peticiones perfectamente razonables. Su gratitud fue inmediata, sin complicaciones y real. Cuando entré de nuevo en mi casa 10 minutos después, Valeria y Rodrigo todavía estaban parados exactamente donde los había dejado, pero toda la atmósfera había cambiado. Parecían actores que habían olvidado sus líneas, parados en un escenario donde la escenografía había sido reorganizada silenciosamente mientras no prestaban atención. «¿Está bien?», dijo Valeria cruzando los brazos de esa manera particular que había heredado de su madre, el gesto de alguien preparándose para manejar una situación difícil. «Has dejado claro tu punto. Muy dramático, muy efectivo. ¿Ahora podemos volver a ser adultos?». La condescendencia en su voz me golpeó como un peso físico. Adultos. Como si yo fuera el niño en este escenario. Como si mi respuesta a meses de explotación fuera de alguna manera inmadura. Me moví hacia el fregadero, tomándome mi tiempo para lavarme las manos mientras procesaba el cambio en su tono. Había desaparecido la incertidumbre de antes. Esta era la voz de alguien que había decidido igualar lo que pensaba que era un farol. El agua estaba fría contra mi piel, manteniéndome en el momento. «¿Qué punto es ese?», pregunté, observando sus reflejos en la ventana sobre el fregadero. «Toda la actuación», dijo Rodrigo, y había un filo en su voz ahora. El tipo que los hombres usan cuando piensan que otro hombre está presumiendo para llamar la atención. Su teléfono yacía olvidado en la encimera, lo que me decía todo sobre cuán seriamente estaba tomando esta conversación. Regalar tus cosas, hacer comentarios misteriosos. Lo entendemos. Estás enojado por lo del respeto. Mensaje recibido. Actuación. Enojado. Habían logrado reducir mis acciones a un berrinche que había seguido su curso y ahora podía ser desestimado. Sentí que mi mandíbula se apretaba involuntariamente. Luego la forcé a relajarse. El control lo era todo ahora. Y... dije, secándome las manos con precisión metódica. «Y ahora seguimos adelante», continuó Valeria, su voz calentándose con la confianza de alguien que pensaba que había navegado con éxito una crisis. Incluso sonrió. Esa brillante sonrisa profesional que usaba para cerrar ventas. «Todos aprendimos algo hoy. Pudiste expresar tus sentimientos. Nosotros pudimos entender cuán serio eres sobre la cortesía en el hogar. Todos ganan». La audacia me dejó sin aliento. Mi respeto propio se había convertido en sentimientos. Meses de explotación se habían reducido a cortesía en el hogar. Y de alguna manera, en su mente, se suponía que todos ganarían de un escenario donde me habían amenazado con la falta de vivienda en mi propia casa. «¿Así que estamos bien?», preguntó Rodrigo, y pude escuchar el alivio comenzando a arrastrarse en su voz, ver sus hombros comenzando a relajarse.
¿No más gestos dramáticos? Gestos dramáticos. Como si proteger mis propios intereses fuera teatro en lugar de necesidad. Me volví para enfrentarlos completamente, notando cómo ambos se enderezaban ligeramente cuando vieron mi expresión. Eso depende, dije, y vi la sonrisa segura de Valeria vacilar en los bordes. ¿De qué?, preguntó ella, su voz repentinamente más cuidadosa. Podía sentir mi ritmo cardíaco estable y lento, de la manera en que lo hacía cuando estaba trabajando en un proyecto difícil, y finalmente veía la solución claramente. De si planean amenazarme de nuevo. La temperatura en la habitación pareció bajar varios grados. La expresión segura de Valeria parpadeó como una vela en el viento, y la vi intercambiar una mirada rápida con Rodrigo, el tipo de mirada que decía que no habían esperado que esta conversación fuera en esta dirección. Papá, nadie amenazó. Me dijiste que terminaría en la calle si no mostraba el debido respeto por tu marido. Dije en voz baja, y pude ver las palabras aterrizar como golpes físicos. En mi propia casa, esas fueron tus palabras exactas. La cara de Valeria se puso pálida. Luego se sonrojó. Eso fue solo. Estaba siendo imposible con todo. Estaba frustrada. Frustrada. La palabra que usó para justificar amenazar a su padre con la falta de vivienda. Sentí algo frío y afilado asentarse detrás de mis costillas. No ira, exactamente, sino algo más limpio y peligroso. ¿Y si te frustras de nuevo?, pregunté. Rodrigo dio un paso adelante ligeramente, su mandíbula tensándose, y pude verlo tratando de reclamar el control de la situación a través de la presencia física. Mira, tal vez todos dijeron cosas que no querían decir, pero no puedes mantener un comentario como rehén para siempre. Mantener como rehén. Interesante elección de palabras de alguien que había estado viviendo gratis durante 6 meses. Dejé que la ironía colgara en el aire por un momento, observando su cara mientras se daba cuenta de lo que acababa de decir. No estoy manteniendo nada como rehén, dije, mi voz firme como la piedra. Solo me pregunto qué pasa la próxima vez que decidas que no estoy mostrando suficiente respeto en mi propia casa. No volverá a pasar, dijo Valeria rápidamente, y pude escuchar el pánico comenzando a enhebrarse a través de su voz. Tendremos más cuidado con cómo nos comunicamos. Más cuidado, no más respeto. Solo más cuidado de no ser atrapados siendo irrespetuosos. La distinción lo era todo. Bien, dije. Y dejé que una sonrisa tocara las comisuras de mi boca. No cálida, no indulgente, sino algo que los hizo a ambos dar un pequeño paso atrás. Porque si alguno de ustedes me amenaza con el desalojo de mi propia propiedad de nuevo, descubrirán exactamente cuán rápido alguien puede terminar realmente en la calle. El silencio que siguió fue diferente de su incomodidad anterior. Este era el silencio de personas dándose cuenta de que la persona que habían estado manejando podría no ser tan manejable como habían asumido. Pude ver el cálculo ocurriendo detrás de sus ojos, el momento en que la arrogancia daba paso a algo que parecía preocupación genuina. «No puedes hablar en serio», dijo Rodrigo, pero su voz se había vuelto tranquila, incierta. «Ponme a prueba», dije, y sentí una especie de paz asentarse sobre mí. No la paz de la resolución, sino la paz de finalmente estar parado en terreno sólido. La cara de Valeria pasó por varias expresiones: sorpresa, ira, algo que podría haber sido miedo, antes de asentarse en la indignación. ¿Y qué? ¿Nos estás amenazando ahora? ¿Esa es tu solución? La acusación dolió porque era tan contradictoria, tan perfectamente al revés. No estoy amenazando a nadie, dije, mi voz tranquila como el agua estancada. Estoy explicando consecuencias. Hay una diferencia. Esto es una locura, dijo ella, su voz elevándose, y pude ver lágrimas comenzando a acumularse en sus ojos, ya fuera por ira o angustia genuina. No podía decirlo. No puedes simplemente echar a tu propia hija por una discusión. Una discusión. Como si meses de falta de respeto sistemática pudieran reducirse a un solo desacuerdo. Tienes razón, estuve de acuerdo,
y vi la esperanza parpadear en su rostro. No puedo echar a mi hija por una discusión, pero puedo desalojar a 2 adultos que piensan que pueden amenazar al dueño de la casa con la falta de vivienda, y luego actuar sorprendidos cuando él los toma en serio. «Somos familia», dijo Rodrigo, su voz quebrándose ligeramente, y la palabra salió como una oración desesperada a un Dios que había dejado de escuchar. «Familia», repetí pensativamente, saboreando la palabra. ¿Es así como llamamos a las personas que amenazan con echarte de tu propia casa? La cara de Valeria se sonrojó profundamente, y pude ver sus manos temblando. Estás siendo mezquino. Estás siendo cruel. Este no es quien eres. Las palabras golpearon más fuerte de lo que esperaba, no porque fueran ciertas, sino porque venían de alguien que una vez me había conocido mejor que nadie. Tal vez no, dije en voz baja, pero es en quien me estoy convirtiendo. Y si no les gusta esta versión de mí, son bienvenidos a encontrar otro lugar para vivir, mientras descubro quién quiero ser a continuación. Pude ver el momento exacto en que se dieron cuenta de que no estaba fingiendo, no estaba actuando, no estaba teniendo un colapso que pudieran manejar. Fue como ver un edificio colapsar en cámara lenta. La forma en que sus caras cambiaron, la forma en que su certeza se desmoronó en algo crudo y desesperado. «Bien», dijo Valeria, su voz temblando con lo que podría haber sido ira o algo más cercano al pánico. «Si así es como quieres jugar esto, bien, pero no esperes que desaparezcamos en silencio. No esperes que esto sea fácil». La amenaza colgó en el aire entre nosotros, y sentí que algo se asentaba en mi pecho como una llave encontrando su cerradura. «No espero que nada sea fácil», dije, «pero espero que sea definitivo. Tienen 30 días». ¿30 días? La voz de Rodrigo se quebró como la de un adolescente. 30 días, confirmé, y observé sus caras mientras la realidad finalmente los golpeaba. Empezando ahora. Lo primero que noté al despertarme fue el olor. Tocino. Tocino de verdad, no el sustituto barato de pavo que había estado comprando para estirar el presupuesto de comestibles. El rico y familiar aroma flotaba desde la cocina, acompañado por el sonido de huevos friéndose en una sartén. Me quedé en la cama un momento, escuchando la sinfonía doméstica abajo. Puertas de gabinetes abriéndose y cerrándose, el suave tintineo de platos siendo puestos en la mesa. Sonaba como las mañanas de antes, cuando el desayuno era un ritual compartido, en lugar de una negociación silenciosa sobre quién había comido qué y cuándo. Pero algo se sentía mal, demasiado orquestado, demasiado deliberado. Bajé las escaleras en mi bata para encontrar la cocina transformada en un escenario de armonía doméstica. Valeria estaba junto a la estufa, todavía en pijama pero con el pelo cuidadosamente arreglado, tarareando mientras volteaba el tocino con precisión practicada. Rodrigo estaba sentado a la mesa, vestido y duchado antes del mediodía, leyendo lo que parecía ser un periódico en lugar de mirar su teléfono. «Buenos días, papá». La voz de Valeria llevaba el brillo forzado de alguien audicionando para el papel de hija perfecta. «Hice tu desayuno favorito. Pensé que podríamos sentarnos juntos como solíamos hacerlo, antes de que se mudaran y convirtieran cada comida en evidencia de su derecho. Podía oler la manipulación junto con el tocino, espesa, grasienta y diseñada para hacerme sentir hambre de algo que había perdido. Eso es considerado», dije, acomodándome en mi silla habitual, la que de alguna manera se había convertido en el asiento menos cómodo en mi propia mesa durante los últimos meses. Rodrigo levantó la vista de su periódico, en realidad la sección de bienes raíces. Noté, no la página de deportes, y ofreció lo que podría haber sido la primera sonrisa genuina que había visto de él en semanas. «Hola, buenos días». Valeria se levantó temprano, quería hacer algo especial. Algo especial. Después de amenazar con echarme de mi propia casa ayer, estaba haciendo el desayuno. La psicología era casi admirable en su simplicidad. «El café está fresco»,
añadió Valeria poniendo un plato frente a mí con el tipo de atención cuidadosa generalmente reservada para desactivar bombas. Del tipo bueno. Fui a esa pequeña tienda del centro que te gusta. Del tipo bueno. Los granos caros que había dejado de comprar hace meses, cuando su presencia había duplicado mis facturas de comestibles. Ella había salido temprano, gastado dinero que ambos sabíamos que provenía de mi cuenta para recrear un ritual matutino que había muerto bajo el peso de sus exigencias. Tomé un bocado del tocino. Perfecto, por supuesto. Crujiente sin estar quemado, sazonado exactamente como yo lo prefería. Los huevos estaban tiernos, las yemas aún líquidas, la tostada dorada. Había recordado cada detalle de cómo me gustaba mi desayuno. Probablemente la primera vez que había prestado atención a mis preferencias en meses. Esto está delicioso, dije, y vi su cara iluminarse con algo que podría haber sido placer genuino si no estuviera tan obviamente calculado. Estaba pensando, dijo ella, acomodándose en su silla con los movimientos elegantes de alguien que había ensayado esta conversación. Tal vez empezamos con el pie izquierdo ayer. Tal vez todos estábamos un poco demasiado emocionales. Un poco demasiado emocionales. La frase que redujo su amenaza de echarme de mi propia casa a una menor ruptura de comunicación. ¿Lo estábamos? Pregunté, cortando mis huevos y viendo la yema extenderse por el plato. Sé que yo lo estaba, dijo Rodrigo, y tuve que darle crédito por la sinceridad en su voz. He estado estresado por la situación laboral, desquitándome con todos los que me rodean. Eso no es justo para ti. La situación laboral. 6 meses de desempleo se habían convertido en una situación temporal y externa, en lugar del resultado de sus elecciones. Y creo, continuó Valeria, su voz tomando la cadencia cuidadosa de alguien entregando un discurso preparado, que tal vez todos necesitamos ser más intencionales sobre la comunicación. Sobre asegurarnos de que todos se sientan escuchados y respetados. Comunicación intencional. Sentirse escuchado y respetado. El lenguaje de los libros de autoayuda y los consejeros matrimoniales desplegado como armadura contra la realidad de lo que había sucedido. Comí mi desayuno lentamente, saboreando cada bocado mientras los veía realizar su rehabilitación. El tocino realmente estaba perfecto. El café era exactamente la mezcla que yo prefería. Toda la producción estaba diseñada para recordarme lo que podría tener si simplemente olvidaba la amenaza de ayer y volvía a ser el padre complaciente que se habían acostumbrado a explotar. Esto es agradable, dije finalmente, dejando mi tenedor. Muy considerado. La esperanza floreció en la cara de Valeria. ¿Así que estamos bien? ¿Podemos dejar el ayer atrás? Oh, definitivamente podemos dejar el ayer atrás, dije, poniéndome de pie y recogiendo mi plato. Justo después de que abordemos lo que sucede hoy. La esperanza parpadeó. ¿Qué quieres decir? Me moví hacia el fregadero y comencé a lavar mis platos. Una rutina que había mantenido incluso cuando los platos sucios se multiplicaban a mi alrededor, como evidencia de su presencia. Quiero decir que el desayuno fue encantador. Pero no cambia el hecho de que les quedan 29 días. ¿Papá? 29 días, repetí, mi voz firme mientras secaba el plato con precisión metódica. Ese es el tiempo que tienen para encontrar otro lugar para vivir. El silencio que siguió fue diferente del shock de ayer. Este era el silencio de personas dándose cuenta de que su estrategia había fallado antes de que incluso hubieran terminado de implementarla. No puedes hablar en serio, dijo Rodrigo, su voz llevando una nota de incredulidad genuina. ¿Un desayuno y todavía quieres echarnos? No quiero echarlos, dije, colgando el paño de cocina en su gancho con cuidado deliberado. Quiero que honren el compromiso que hicieron cuando amenazaron con echarme. Eso no es lo que pasó, dijo Valeria rápidamente. ¿No es así? Me volví para enfrentarlos, notando cómo ambos se habían quedado muy quietos. Dijiste que terminaría en la calle si no mostraba el debido respeto. Simplemente estoy aceptando tu propuesta y redirigiéndola a su objetivo apropiado. Pero hicimos el desayuno, dijo Valeria como si el trabajo doméstico pudiera borrar las amenazas.
Sí, lo hicieron. Con mi tocino, usando mi estufa en mi cocina. Sentí algo frío y final asentarse detrás de mis costillas. Y estuvo delicioso. Gracias. 29 días. Los dejé sentados a la mesa, rodeados por los restos de su ofrenda de paz, y subí las escaleras a mi habitación. A través de las paredes delgadas, podía escuchar sus voces elevándose en una conversación urgente, el sonido de personas descubriendo que su comprensión del juego había sido fundamentalmente errónea. Para cuando volví a bajar, duchado y vestido, se habían ido. La cocina había sido limpiada con el tipo de atención minuciosa generalmente reservada para encubrir crímenes. Cada plato lavado, cada superficie impecable, incluso la grasa del tocino desechada adecuadamente. Pero en la encimera donde mi café matutino generalmente esperaba, había una sola hoja de papel, escrita a mano con la cuidadosa letra de Valeria. «Papá, nos quedaremos en casa de la hermana de Rodrigo por unos días. Necesitamos tiempo para pensar en lo que realmente quieres de nosotros. Esto no ha terminado». Bui. Leí la nota 2 veces, sintiendo algo que podría haber sido diversión si no fuera tan amargo. Se habían ido para reagruparse, para elaborar una estrategia, para averiguar cómo manejarme más eficazmente. El desayuno había sido una sonda, una prueba de si el desempeño doméstico podía restablecer nuestra relación a su dinámica anterior. Ahora sabían que no podía. Doblé la nota y la puse en mi bolsillo, evidencia, si la necesitaba, de su suposición de que esto era una negociación en lugar de una conclusión. Pero primero, tenía una llamada telefónica que hacer. ¿Inmobiliaria Henderson? Sí, me gustaría programar esa evaluación de propiedad que discutimos. ¿Qué tan pronto puede venir alguien? La tasadora de bienes raíces vino y se fue el martes por la mañana, pasando una hora tomando notas sobre las molduras de techo que yo mismo había instalado y los pisos de madera que había restaurado. Condición excepcional, había dicho. Debería moverse rápido en este mercado. Los números preliminares que citó hicieron que 40 años de inversión cuidadosa valieran cada sacrificio. Todavía estaba procesando la validación cuando escuché el familiar estruendo de la camioneta de Rodrigo. Habían vuelto antes de lo que esperaba, probablemente habiendo descubierto que la hospitalidad de su hermana tenía límites que no habían anticipado. Pero cuando la puerta de la camioneta se abrió, no fueron solo Valeria y Rodrigo quienes emergieron. Una tercera figura se desplegó desde el asiento del pasajero. Una mujer que reconocí, pero que no había visto en más de un año. Diana, la madre de Valeria. Mi ex esposa, luciendo el tipo de expresión cuidadosamente compuesta que sugería que había sido reclutada para esta misión en particular. Mi estómago se hundió, no porque le temiera. Nuestro divorcio se había finalizado hace 8 años con toda la pasión de una transacción comercial, sino porque su presencia significaba que habían escalado más allá del conflicto familiar hacia algo más estratégico. «Hola, Ricardo», dijo Diana, su voz llevando la calidez forzada de alguien que había practicado este saludo. «¿Te ves bien?» Me veía bien. Después de 8 años de divorcio y 2 años de contacto mínimo, esa fue su jugada de apertura, no un reconocimiento de la situación que la había traído aquí. No una explicación de su presencia, solo una cortesía diseñada para establecer una dinámica social normal. «Diana», dije, «esto es inesperado. Valeria me llamó ayer. Ella está muy preocupada por ti». Diana se acercó al porche, sus tacones de diseñador haciendo clic contra el camino que yo había vertido y terminado yo mismo. Sobre esta situación con la que todos están lidiando. Situación. La misma palabra que Rodrigo había usado para describir su desempleo, ahora aplicada a su amenaza de echarme de mi propia casa. ¿Qué situación es esa?, pregunté. «Oh, Ricardo». Su voz llevaba ese tono particular de suave condescendencia que había perfeccionado durante nuestro matrimonio. El sonido de alguien explicando lo obvio a alguien demasiado terco para verlo. Valeria me contó sobre las amenazas de desalojo, la paranoia sobre el dinero. «Cariño,
Esto no es propio de ti. Paranoia sobre el dinero. Amenazas de desalojo. Valeria se había pintado a sí misma como la víctima incluso ante su madre. Alguien que la había abandonado a los 15 años y mantenido solo un contacto esporádico desde entonces. ¿Y qué te dijo exactamente Valeria?, pregunté. Diana miró hacia la camioneta donde Valeria y Rodrigo estaban sentados, observando nuestra conversación como directores, observando una escena crucial. Ella dijo que has estado teniendo algún tipo de colapso desde la jubilación, haciendo acusaciones salvajes sobre que se están aprovechando, amenazando con echarlos por desacuerdos menores. Acusaciones salvajes, desacuerdos menores. La misma narrativa que habían estado construyendo ahora, entregada por alguien cuya autoridad se suponía que anularía mi versión de los hechos. Ya veo, dije. La cosa es, Diana continuó, acercándose con la intimidad practicada de alguien que una vez compartió mi cama, y pensó que eso le daba acceso permanente a mi psicología. Te conozco. No eres el tipo de hombre que echa a la familia a la calle. No eres cruel. No cruel. La implicación de que mi comportamiento actual era una aberración, una desviación de mi verdadera naturaleza que podría corregirse con la intervención adecuada. Tienes toda la razón, dije, y vi la esperanza parpadear en su rostro. No soy cruel. Por eso les di 30 días en lugar de las 24 horas que merecían. La esperanza murió. Ricardo, mencionó Valeria que ella amenazó con ponerme en la calle si no mostraba el debido respeto por su marido en mi propia casa, Diana. La casa que he estado pagando solo mientras ellos han estado gastando mi dinero como ganadores de lotería. La expresión perfectamente compuesta de Diana parpadeó por un momento. Una grieta en la fachada que sugería que la versión de los eventos de Valeria había omitido detalles cruciales. Estoy segura de que hay más que eso, dijo, pero su voz había perdido algo de su confianza anterior. Yo también estoy seguro de que sí, estuve de acuerdo. ¿Te gustaría ver los estados de cuenta de la tarjeta de crédito? ¿Las facturas de servicios públicos? ¿Los recibos de comestibles? Tengo documentación que se remonta a 6 meses. Eso no es necesario. O tal vez prefieras escuchar sobre cómo han contribuido exactamente $0 a los gastos del hogar mientras cargaban miles a mis cuentas. Cómo Rodrigo ha estado desempleado durante 6 meses, pero de alguna manera siempre tiene dinero para suscripciones de juegos y comidas en restaurantes. Cada hecho aterrizó como una piedra en agua estancada, y pude ver a Diana procesando información que no coincidía con la historia que le habían contado. Valeria dijo que estaban ayudando con los gastos, dijo ella en voz baja. Valeria dijo muchas cosas. Muy pocas de ellas eran ciertas. El silencio que siguió se sintió diferente a la tranquilidad habitual después de una discusión. Este era el silencio de alguien dándose cuenta de que había sido reclutado para una misión basada en inteligencia falsa. Diana miró de nuevo hacia la camioneta, donde pude ver a Valeria gesticulando urgentemente a través del parabrisas, probablemente tratando de comunicar alguna señal o estrategia. Tal vez debería hablar con ella, dijo Diana. Tal vez deberías. Estuve de acuerdo. Y mientras lo haces, pregúntale por qué pensó que traer a su madre distanciada a una situación donde ha estado explotando sistemáticamente a su padre era una buena idea. La cara de Diana se sonrojó. No estoy distanciada. ¿Cuándo fue la última vez que llamaste a tu hija antes de ayer?, pregunté. ¿Cuándo fue la última vez que enviaste una tarjeta de cumpleaños, un regalo de Navidad, cualquier indicación de que recordabas que existía? La respuesta estaba escrita en su rostro. Meses, tal vez más tiempo. Valeria había contactado a una madre que había estado ausente durante la mayor parte de su vida adulta, probablemente porque se le habían acabado los aliados locales dispuestos a apoyar su narrativa. Creo que debería irme, dijo Diana en voz baja. Creo que es lo mejor. Estuve de acuerdo. La vi caminar de regreso a la camioneta. Vi la conversación urgente que siguió a través del parabrisas. Vi cómo la comprensión amanecía en la cara de Valeria, de que la intervención de su madre había fracasado espectacularmente.
La camioneta se alejó 5 minutos después, dejándome solo en mi porche con el sabor de la reivindicación y algo más triste, el reconocimiento de que mi hija había estado dispuesta a convertir en arma cada relación en su vida, en lugar de reconocer su propio comportamiento. Mi teléfono vibró con un mensaje de Janet Morrison. Tasación final adjunta. Excelente posición en el mercado. Lista para listar cuando usted lo esté. Escribí de vuelta, listar inmediatamente. 28 días y contando. El día 28 vinieron con testigos. Abrí la puerta para encontrar no solo a Valeria y Rodrigo, sino a una pequeña multitud reunida en mi porche, como algún tipo de comité de intervención. La señora Pineda de 2 casas más abajo, Jaime Martínez de enfrente, incluso el viejo Pedro de la casa de la esquina, a quien había ayudado con su techo la primavera pasada. Mis vecinos, personas que conocía desde hacía años, todos con las expresiones incómodas de personas a las que se les había dicho que estaban haciendo lo correcto, pero no estaban completamente seguras de creerlo. Ricardo, la señora Pineda dio un paso adelante, su voz suave pero firme. Tenemos que hablar. Miré más allá de ella hacia Valeria, quien estaba detrás del grupo con la expresión satisfecha de alguien que finalmente había encontrado el arma adecuada. Ella había convertido a mi propia comunidad en un arma contra mí. ¿Sobre qué? Pregunté. Sobre lo que ha estado pasando con tu familia, dijo Jaime cambiando su peso incómodamente. Valeria pasó ayer. Ella está muy preocupada por ti. Por supuesto que lo había hecho. Cuando las amenazas legales y la manipulación emocional fallaron, recluta a los vecinos. Convertir mi autoprotección en evidencia de mi inestabilidad, presenciada por personas cuyas opiniones me importaban. Ya veo, dije. ¿Y qué les dijo exactamente ella? La señora Pineda miró hacia atrás a Valeria. Luego me enfrentó con la expresión decidida de alguien que había sido convencida de que estaba realizando un rescate. Ella dijo que has estado actuando de manera errática desde la jubilación, amenazando con echarlo sin causa, haciendo acusaciones salvajes sobre el dinero. Acusaciones salvajes, sin causa. La misma narrativa ahora respaldada por personas que yo respetaba. Ella nos mostró algunos patrones de comportamiento preocupantes, añadió Pedro, sus manos curtidas jugueteando con su sombrero, regalando equipos caros sin razón. Cambios repentinos de personalidad, signos de deterioro cognitivo. Deterioro cognitivo. Habían convencido a mis vecinos de que mi respeto propio era en realidad demencia. ¿Y todos ustedes creen esto? Pregunté. Creemos, dijo Jaime con cuidado, que a veces las personas necesitan ayuda para ver cuando no están pensando con claridad. La jubilación puede ser dura para un hombre. Aislamiento, depresión, confusión sobre las relaciones. Sentí algo asentarse en mi pecho. No ira, sino una especie de decepción cristalina. Estas eran personas que me conocían desde hacía décadas, que habían pedido prestadas mis herramientas y compartido cenas festivas, y se habían vuelto en mi contra por una mujer que había pasado 6 meses explotando sistemáticamente mi generosidad. Eso es muy considerado de su parte, dije. Muy solidario. Solo queremos ayudar, dijo la señora Pineda. Tal vez podríamos sentarnos juntos, llegar a algún tipo de arreglo que haga que todos se sientan cómodos. Un arreglo, mediado por mis vecinos, diseñado para presionarme a aceptar la explotación continua bajo la apariencia de armonía familiar. Antes de que hagamos eso, dije, ¿les gustaría ver algo? Desaparecí en mi estudio y regresé con la carpeta gruesa que había estado organizando durante semanas. Documentos financieros, estados de cuenta bancarios, facturas de tarjetas de crédito, 6 meses de evidencia repartidos en múltiples carpetas Manila. Esto es lo que Valeria llama acusaciones salvajes, dije, entregando la primera carpeta a la señora Pineda. Ella la abrió, su expresión cambiando de preocupación a confusión, y luego a algo cercano al shock mientras leía. Jaime miró por encima de su hombro, su cara oscureciéndose con cada página. Jesús.
susurró Pedro, mirando un estado de cuenta de tarjeta de crédito que mostraba $1,247 en cargos de restaurante para un solo mes. Gastaron esto en comida mientras contribuían exactamente $0 a los gastos del hogar, confirmé. 6 meses, $15,000 en costos, sin contar el alquiler o los servicios públicos. Observé a mis vecinos procesar la información, sus caras pasando por la misma comprensión que yo había tenido hace meses, que la generosidad y la explotación no eran lo mismo. Pero Valeria dijo que estaban ayudando, dijo la señora Pineda débilmente. ¿Lo hizo?, pregunté. ¿O dijo que estaban contribuyendo y dejó que ustedes asumieran que eso significaba dinero? El silencio que siguió fue diferente de su certeza anterior. Este era el silencio de personas dándose cuenta de que habían sido manipuladas para apoyar algo que no entendían. «Hay más», dije sacando mi teléfono. ¿Les gustaría escucharla amenazar con echarme de mi propia casa si no mostraba el debido respeto por su marido desempleado? Reproduje la grabación. La voz de Valeria, clara e inconfundible, diciéndome que terminaría en la calle si no me sometía a sus demandas. Las palabras colgaron en el aire como humo de un incendio, imposibles de ignorar o reinterpretar. La cara de la señora Pineda se puso pálida. Ella te amenazó en tu propia cocina, por pedirle a su marido que usara un posavasos. Vi a mis vecinos mirar a Valeria con nuevos ojos, no como una hija preocupada tratando de ayudar a su padre en apuros, sino como alguien que les había mentido, los había usado, los había convertido en participantes involuntarios de su manipulación. «Creo que deberíamos irnos», dijo Jaime en voz baja. «Creo que es lo mejor. Estuve de acuerdo». Uno a uno se fueron. La señora Pineda deteniéndose para apretar mi hombro con remordimiento genuino. Pedro murmurando disculpas bajo su aliento. Jaime lanzando a Valeria una mirada que podría haber cortado la leche. Pronto solo quedamos los tres en mi porche. Valeria, Rodrigo y yo. La familia que ya no era una familia, despojada de testigos y aliados y narrativas protectoras. «Los pusiste en nuestra contra», dijo Valeria, su voz temblando con algo entre la ira y la desesperación. «No», dije en voz baja. «Les dije la verdad. Ustedes los pusieron en su contra». «No tenemos a dónde ir», dijo Rodrigo, y por primera vez desde que lo conocía, su voz llevaba vulnerabilidad genuina en lugar de expectativa titulada. «Tienen exactamente donde tenían antes de mudarse aquí», dije. «Donde quiera que fuera eso. Papá, por favor. Trajiste a mis vecinos a mi puerta para presionarme a aceptar la explotación continua», dije, sintiendo algo definitivo asentarse detrás de mis costillas. «Convertiste a personas que conozco desde hace 20 años en armas contra mí. ¿Qué pensaste exactamente que pasaría?» «Estamos desesperados», susurró ella. «Sí», estuve de acuerdo. «Lo están. Y eso es exactamente lo que deberían sentir». Les cerré la puerta por última vez, escuchando sus voces desvanecerse mientras caminaban de regreso a su camioneta. A través de mi ventana, los vi alejarse, no para empacar sus pertenencias restantes, sino para enfrentar cualquier consecuencia que viniera de no tener un plan de respaldo, más allá de la explotación continua. Esa noche, llamé a mi hermano en un estado del sur. «Miguel, esa casa de huéspedes todavía está disponible. Creo que estoy listo para ese nuevo capítulo». Su risa fue cálida e inmediata. «He estado esperando esta llamada durante meses. ¿Cuándo puedes llegar aquí?» «Tan pronto como pueda vender la casa». A la mañana siguiente, encontré una tarjeta de presentación metida debajo del limpiaparabrisas, Inmobiliaria Henderson, escrita en la parte posterior con la letra de Valeria. «Por favor, llámanos. Podemos resolver algo». La rompí en pedazos pequeños y dejé que el viento los esparciera por el césped que había mantenido durante 40 años. Algunas relaciones, una vez rotas, no estaban destinadas a ser reparadas. Estaban destinadas a ser sobrevividas. Si disfrutaste esta historia, recuerda darle me gusta a este video,
suscribirte al canal y compartir tus pensamientos en los comentarios. Y cuando estés listo para la siguiente historia, simplemente haz clic en el cuadro de la izquierda. Gracias por ver.